¿Qué hay debajo de las superficies onduladas de nuestros océanos, ríos y lagos? ¿Podrían rondar todavía predadores prehistóricos que se creían extinguidos? ¿O enormes criaturas que habitan en las profundidades y que son tan esquivas como misteriosas? Realmente, hay algo en el agua. Los océanos, ríos y lagos de nuestro mundo son tan fascinantes como enigmáticos. Desde hace mucho tiempo, la humanidad tiene afinidad con estas extensas masas de agua que impregnan el globo. Son la savia de este planeta. Y nosotros, como seres humanos, parecemos tener una inveterada curiosidad por las profundidades que hay bajo esas ondulantes superficies. Es un interés que alimenta nuestros sueños más salvajes y nuestras pesadillas más oscuras. No hemos visto más que un atisbo de este misterioso reino, y de hecho, son más las personas que han visitado la Luna que las que han visitado las partes más profundas de nuestros océanos. A pesar de cubrir más de 2/3 de la superficie de la Tierra, el 95% de nuestros mares y océanos permanecen inexplorados, y de las decenas de miles de nuevas especies que se catalogan cada año, un gran número de ellas son acuáticas. La verdad, al parecer, es ominosa. Hay potencialmente millones y millones de especies acuáticas aún sin descubrir, lo que nos lleva a preguntarnos qué más podría estar acechando en esas profundidades. Durante siglos, los marineros informaron de espeluznantes encuentros con diversos monstruos marinos, siendo quizás el más conocido de ellos el temido kraken. Sin embargo, en los tiempos modernos, estas historias se han descartado en gran medida como cuentos del mar, contados para asustar a los nuevos reclutas navales y para disuadir la piratería. Pero quizá les sorprenda saber que los avistamientos de los llamados monstruos de los ríos y los lagos son tan frecuentes hoy en día como lo fueron hace tantos años. El interés por el tema experimentó un gran resurgimiento a finales de los 90, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos detectó un sonido de frecuencia ultrabaja bajo el agua en 1997. Se dijo que era tan fuerte y potente que fue captado por múltiples sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Se le denominó simplemente Blue, y los científicos sospecharon inicialmente que debía de haber sido realizado por algún enorme animal marino aún no descubierto, más grande que cualquier otro registrado. En 2012, sin embargo, las investigaciones revelaron que no era más que hielo marino, raspando contra el fondo del océano. No obstante, la imaginación quedó cautivada y la gente empezó a dar más importancia a las historias sobre monstruos marinos. La leyenda del Kraken se remonta a miles de años atrás. La Odisea de Homero menciona una bestia muy similar, pero fue el libro del escritor noruego Erik Pontoppidan que describió por primera vez una bestia en detalle. Erik escribió que, según los pescadores, era tan enorme que podía arrastrar fácilmente una embarcación de 5.000 toneladas a las turbias profundidades, y sus tentáculos eran lo suficientemente largos como para arrancar a los marineros de la cubierta de un barco y ahogarlos. Estas historias se tomaban a menudo como una broma, y ningún naturalista de renombre los consideraba con seriedad. No obstante, en 1857, la leyenda empezó a pasar de la ciencia ficción a la realidad científica. Un naturalista danés, llamado Japetus Steenstrup, examinó el pico de un gran calamar que había aparecido en una playa local. Tenía 3 pulgadas de ancho, mucho más grande que cualquiera de los especímenes conocidos. Solo pudo hacer estimaciones sobre el tamaño total del animal. Pero cuando más tarde le entregaron los grandes tentáculos que habían aparecido en una playa de las Bahamas, declaró que el kraken era real. En tiempos más recientes, se han descrito calamares gigantes e incluso colosales que llegan a medir hasta 15 metros de longitud, y algunas estimaciones han llegado a sugerir que pueden llegar a los 20. Es difícil de creer, pero solo en 2004 se han filmado y fotografiado ejemplares vivos de estos enormes animales. Pero, ¿podrían ser realmente los responsables de las famosas historias de antaño? Es poco probable que estos calamares gigantes nunca hayan sido vistos en la superficie. Suelen permanecer a profundidades de entre 800 y 100 metros, y aunque pueden parecer temibles, y son depredadores de animales más pequeños, son criaturas relativamente gentiles. Parece que el kraken no es más que una exageración de su tamaño y ferocidad. Pero, ¿quién sabe qué más hay ahí abajo? Al fin y al cabo,
La leyenda del Kraken existía mucho antes de que supiéramos que existían calamares gigantes o colosales. En 2004 se descubrió en una playa de Australia una etiqueta GPS que había sido colocada a un tiburón blanco de 3 metros. Esto ocurrió solo 4 meses después, y a pocos kilómetros de distancia de donde se marcó originalmente el tiburón. Los conservacionistas de la fauna silvestre analizaron los datos contenidos en la etiqueta, y descubrieron algo extraño. Durante esos primeros 4 meses, este tiburón hembra había estado cazando habitualmente en las aguas costeras, infrecuentemente superando una profundidad de 180 metros. Sin embargo, a las 4 de la madrugada del 24 de diciembre, se le vio precipitarse repentinamente sobre el borde de la plataforma continental, a una profundidad de 600 metros en poco menos de 2 minutos, una velocidad más rápida de lo que podría haber nadado. La creencia inicial fue que la etiqueta se había desprendido de su cuerpo, pero esto se descartó rápidamente. Si el tiburón no hubiera podido nadar tan rápido como la etiqueta había descendido, ciertamente no se habría hundido tan rápido. Y lo que es más importante, durante el descenso se registró una temperatura constante de 78 grados Fahrenheit, mucho más cálida que los 46 grados que se registraron cuando estaba unido a la aleta del tiburón. Junto con el hecho de que se estaba hundiendo en aguas mucho más profundas, y por lo tanto, mucho más frías, si meramente se hubiera desprendido, la marca debería haber experimentado un repentino descenso de temperatura, pero no fue así. Cuando se examinó la propia etiqueta, se descubrió que estaba recubierta de una sustancia que se cree que es ácido estomacal. Esta última pista sugería que este tiburón había sido muerto y devorado por algo más grande. La pregunta era ¿qué cosa hizo eso? Algunas personas teorizaron que había sido atacada por una orca. Se conoce que las orcas cazan tiburones, y ciertamente son lo suficientemente grandes ya que llegan a medir hasta 8 metros. Empero, el problema con esta teoría es la profundidad. La mayor profundidad a la que se ha observado una orca es de apenas 260 metros, menos de la mitad de la que se vio en este caso. 10 años después, en 2014, los biólogos marinos creían haber resuelto el caso, afirmando que el culpable era, obviamente, otro tiburón blanco mucho más grande, que actuó por hambre extrema o por una disputa territorial. Aunque, esta teoría no está exenta de problemas. En primer lugar, es extremadamente raro que los tiburones blancos recurran al canibalismo, especialmente en aguas tan abundantes como las que se encuentran alrededor de Australia. Si se tratara de una disputa territorial, de nuevo, esto va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre estos enormes depredadores. Siendo animales extremadamente inteligentes, suelen resolver estas disputas de forma no violenta mediante una serie de gestos e interacciones. Por último, la temperatura que registró la etiqueta al descender no era la que cabría esperar. Con 78 grados Fahrenheit, era 14 grados más caliente que la temperatura más alta posible del estómago de un gran tiburón blanco, que es de 64 grados. Estas incoherencias han llevado a algunas personas a creer que el responsable fue un megalodón, posiblemente el pez más grande y poderoso que haya existido jamás, con una longitud estimada de 20 metros. A pesar de que la comunidad científica está en gran medida de acuerdo en que el megalodón se extinguió hace unos 2,6 millones de años, la gente ha rebatido esta creencia, con numerosos testimonios de tiburones enormes de todo el mundo. Aunque la mayoría de estos avistamientos se consideran un error de identidad, siendo los tiburones ballena y peregrino los candidatos más probables, esto no ha disuadido a la gente de creer que el megalodón está vivo y sigue merodeando por las profundidades de nuestros océanos. Al fin y al cabo, en 1875 una red de arrastre de un buque británico sacó, entre otras cosas, un diente de megalodón. Cuando este diente fue datado, utilizando un método que mide la acumulación de dióxido de manganeso, se encontró que solo tenía 11.000 años de antigüedad. Uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué un depredador tan grande e indiscutible como el megalodón se ha extinguido? El megalodón no es la única especie extinta que se cree que aún vaga por nuestros océanos. En 1915, un submarino alemán tuvo un aterrador encuentro con un enorme reptil marino. El comandante Freiherr informó en el cuaderno de bitácora del buque exactamente lo que ocurrió. El 30 de julio de 1915,
nuestro U-28 torpedeó el barco de vapor británico Iberian, que llevaba un rico cargamento a través del Atlántico Norte. El barco se hundió tan rápidamente que su proa sobresalió casi verticalmente en el aire. Momentos después el casco de la Iberian desapareció. Los restos permanecieron bajo el agua durante aproximadamente 25 segundos, a una profundidad claramente imposible de evaluar, cuando de repente se produjo una violenta explosión, que disparó trozos de escombros, entre ellos un gigantesco animal acuático, fuera del agua a una altura de aproximadamente 25 metros. En ese momento tenía conmigo en la torre de mando a 6 de mis oficiales de guardia, incluyendo al jefe de máquinas, el navegante y el timonel. Simultáneamente, todos llamamos la atención de los demás sobre esta maravilla de los mares, que se retorcía y luchaba entre los escombros. No pudimos identificar a la criatura, pero todos estuvimos de acuerdo en que se asemejaba a un cocodrilo acuático, que medía unos 20 metros de largo, con 4 extremidades que parecían grandes pies palmeados, una cola larga y puntiaguda, y una cabeza que también se reducía a una punta. Lamentablemente, no pudimos tomar una fotografía, pues el animal se perdió de vista después de 10 o 15 segundos. Si el informe del comandante, que también fue verificado por su tripulación, es verdad, entonces lo que describe suena muy parecido a un mosasaurio. Los mosasaurios eran enormes reptiles marinos que podían llegar a medir hasta 20 metros. Se cree que se extinguieron hace cientos de millones de años, pero al parecer estas criaturas han sido avistadas en la costa de Nueva Zelanda en 2013, y en otras partes del mundo en los últimos 300 años. La comunidad científica, una vez más, descarta que estos avistamientos sean simplemente la identificación errónea de cocodrilos de agua salada. Sin embargo, esto parece un poco exagerado para la mayoría de los testigos oculares, que han informado de longitudes de más de 15 metros. El mayor cocodrilo de agua salada del que se tiene constancia medía algo menos de 6 metros. Pero estos supuestos monstruos de las profundidades no se limitan a la animalia prehistórica. Hacia finales del siglo XX, un barco japonés de investigación de ballenas que trabajaba en el Pacífico informó haber visto una enorme criatura rompiendo en la superficie del agua. Medía aproximadamente 30 metros de largo, era de color blanco, muy parecido a una ballena albina, pero tenía una forma humanoide, con una cabeza redonda y unos brazos o aletas en forma de zarcillo, que eran tan largos como todo su cuerpo. No tenía piernas ni pies, sino que la mitad inferior de su cuerpo se estrechaba y terminaba en una cola de sirena. Debido a su extraña forma humana, el equipo de investigación lo bautizó como ningen, palabra japonesa que significa humano. Desde entonces ha sido visto muchas veces, sobre todo en el sur del Océano Antártico, lo que hace pensar que habita en climas más fríos. Existen pruebas fotográficas e incluso de vídeo, pero la calidad de las imágenes deja mucho que desear, lo que lleva a muchos a especular que esta colosal criatura no es más que un engaño. Sin embargo, si el ningen existe, algunos han sugerido que podría ser una especie de ballena aún no descubierta. Por supuesto, estos avistamientos no solo se producen en alta mar. Hay muchos lagos y ríos en todo el mundo, que se cree que esconden criaturas exóticas o antiguas. Posiblemente el ejemplo más antiguo y conocido sea el monstruo del lago Ness. Los avistamientos de Nessie se remontan al siglo VI, pero la mayoría de los relatos de testigos oculares no empezaron a aparecer hasta la década de 1930. Hay una multitud de fotografías convincentes, tomadas alrededor del lago Ness, e incluso pruebas de vídeo que muestran extrañas perturbaciones en la superficie del lago. Muchos de estos avistamientos evocan la imagen de un plesiosaurio, un gran reptil acuático que se cree que se extinto hace unos 66 millones de años. Hay una serie de teorías que intentan explicar cómo un gran grupo de plesiosaurios pudo sobrevivir al evento de extinción masiva de hace millones de años, y seguir subsistiendo en los lagos de las tierras altas de Escocia. Pero, por desgracia, la leyenda parece desvanecerse un poco con cada año que pasa, ya que se descubren un bulo tras otro, y nos quedamos con la duda de si el monstruo fue alguna vez real, si simplemente está inactivo o si ha desaparecido para siempre. El lago Ness es solo una de las muchas grandes masas de agua que se cree que albergan un plesiosaurio. En todo el mundo se ha informado de avistamientos de criaturas similares, en lagos profundos e incluso en el océano. En 1977,
Un arrastrero japonés que pescaba frente a la costa de Nueva Zelanda sacó un gran cadáver, que se creía que eran los restos en descomposición de un plesiosaurio. Las fotografías son, como mínimo, convincentes. Un largo cuello y un conjunto de aletas son claramente visibles, y aunque muchos científicos insistieron en que no se trataba de un pez, una ballena u otro mamífero, los análisis posteriores indicaron que era más que probable que se tratara de los restos muy deteriorados de un tiburón peregrino. No hace mucho, la atención se ha centrado en el río Támesis, y se especula que este antiguo río que serpentea a través de la ciudad de Londres, alberga su propio monstruo del lago Ness. En 2016, se subió a YouTube un vídeo que parece mostrar una gran masa oscura nadando río arriba, cerca del estadio de Dom. Se ven dos jorobas que rompen brevemente la superficie, antes de sumergirse de nuevo y desaparecer definitivamente. Una semana más tarde, se subió a la red otra imagen, filmada cerca de la barrera del Támesis, que mostraba una masa oscura muy similar rompiendo la superficie del río, esta vez por un periodo mucho más largo. La persona que filmaba no se dio cuenta de la anomalía hasta que revisó la grabación. Increíblemente, un tercer trozo de película fue capturado durante la misma semana en los Docklands. Una vez más, muestra otra gran masa oscura nadando bajo la superficie. Los expertos en fauna silvestre quedaron desconcertados por estos vídeos, en especial por el primero. Aunque se sabe que focas, delfines y marsopas nadan por el Támesis, nunca se había visto nada tan grande. Entonces, ¿qué debemos hacer con todos estos monstruos de mar, río y lago? ¿Hay algo de cierto en estos avistamientos, o debemos descartarlos todos como meras exageraciones? Simplemente, no hay suficientes pruebas convincentes para concluir que alguna de estas criaturas existe. Pero por otro lado, las profundidades de las aguas de la Tierra son tan opacas, misteriosas e inaccesibles que bien podrían ser como alguna región lejana del sistema solar. Sencillamente no sabemos lo que hay ahí abajo. No podemos negar que la posible existencia de criaturas de gran tamaño, depredadoras o poco vistas en nuestras aguas, ha cautivado nuestra imaginación. Parece que nos queda mucho por descubrir, y posiblemente, mucho más que temer. La próxima vez que vayas a remar en un lago, río o mar, tómate un momento para pensar en lo que puede estar acechando bajo tus pies.